Esta es la reacción de algunos condenados que en realidad eran inocentes. Brian Banks, en el verano del 2002, cuando tenía 16 años, fue arrestado y acusado luego de que su compañera de clase, Juanera Gibson, lo acusara falsamente de arrastrar a la escalera y abusar de ella. Banks estaba enfrentando una posible sentencia de 41 años o de cadena perpetua. Aceptó un acuerdo de culpabilidad que incluía 5 años de prisión y 5 años de libertad condicional. Banks dice que su abogado dijo que al declararse sin opciones recibiría libertad condicional, pero no tiempo en cárcel. En marzo del 2011, Gibson se puso en contacto con Banks en Facebook. Se reunió con él y admitió, en presencia de un investigador privado, que ella había inventado la historia. Banks grabó en secreto la confesión de Gibson, pero luego se negó a decirle a los fiscales que había mentido, para no tener que devolver el dinero que ella y su familia habían ganado en la corte. Gracias a la grabación y a pruebas adicionales, dio que el fiscal de distrito le pidiera al juez que revocara la condena el 24 de mayo del 2012, y esta fue su reacción. Ricky Jackson, un hombre de Ohio que fue liberado después de pasar 39 años de cárcel por un crimen que no cometió. Ricky, un afroestadounidense de 59 años de edad, fue encarcelado en 1975 por un asesinato. El caso de la fiscalía se había basado en el testimonio de un joven de 13 años de edad. Después de una investigación realizada en el 2011, el testigo se retractó al decir que había implicado a Jackson y otras 2 personas por la presión policial. El testigo, Eddie Vernon, dijo que la policía lo había obligado a declarar y lo había amenazado con detener a sus padres si no colaboraba. Ricky Jackson fue liberado después de que la fiscalía desestimara el caso. Con casi 4 décadas injustamente encarcelado, Jackson es la persona que pasó más tiempo recluida en Estados Unidos antes de ser exonerado. Y esta es su reacción después de ser exonerado por un juez. We're here on case 020436, case of 1975. That was in front of Judge George McMonigle, and there was a finding of guilty at that point, and Mr. Jackson actually was sentenced to death in the state penitentiary, and the appeals at least took that away from the state. But since then, there's been a motion for a new trial. We had a hearing a few days ago, and the motion for a new trial was granted, and Mr. Awadallah, do you have to say anything? Thank you, Your Honor. On behalf of the state of Ohio, to reiterate what Mr. McGinty said the other day, the state of Ohio at this time makes a motion to dismiss the case. All right, the case will be dismissed. Mr. Jackson, you're going to be free to go. Let me suggest to you that life is filled with small victories, and this is a big one. Know who your friends are, because everybody's going to want a piece of you, and you better trust the people who you know you can trust. So I wish you good luck. Thank you, Your Honor. All right. It's extraordinary. I'm very happy. Needless to say,
You know, words can't express how I feel right now. I'm just glad to be out, glad to be a free man. What are you going to do today? Where are you going to go? Wow. I mean, you know, you sit in prison for so long, you think about this day, but when it actually comes, you don't know what you just want to do something, you know, besides what you've been doing for 39 years. Raymond Towler es un músico y artista estadounidense que el 18 de septiembre de 1981, cuando tenía 24 años, Towler fue condenado falsamente por abuso, secuestro y agresión criminal. El 24 de mayo de 1981, un niño de 12 y una de 11 años fueron obligados a ingresar a un área boscosa en la reserva del parque de Cleveland, en Ohio. El niño fue agredido y la niña fue abusada. 3 semanas después del incidente, se indicó que Ryan Towler coincidía con la descripción del sospechoso cuando el guardabosques lo detuvo. Towler fue declarado culpable de abuso, secuestro y agresión grave el 18 de septiembre de 1981. Fue sentenciado a 12 años o a cadena perpetua por abuso, con sentencias adicionales consecutivas de 7 a 25 años y de 5 a 25 años. El 5 de mayo del 2010, las condenas fueron anuladas por la jueza Eileen Gallagher y Towler fue liberado de prisión. Y esta fue su reacción. This case commenced in June 1981. Raymond Towler at that time was indicted, arrested, and tried for the crimes of rape, felonious assault, and kidnapping. Mr. Towler was found to be guilty of all counts and was sentenced by Judge Roy McMahon to life imprisonment. In response to a newly enacted law in the state of Ohio, the defendant filed an application for DNA testing. The final finding of the scientist at Orchard Cellmark Laboratory in Dallas, Texas, was that both profiles are single source and are consistent with the assailant of the victim, who shall remain unidentified by this court. Good luck, Mr. Teller. Yes. Mr. Teller, you're free to go. Yes. 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 Thank you, Judge. Thank you, Judge. Well, it's just been a lot of waiting and thinking of what I'm going to do, you know, my future, and, you know, just so I can give my family again. I don't know, start a new life. How do you get up every morning knowing that you're wrongly convicted? You got to get up, you know what I mean? You know, you get up with God and your spirit. David McCallum es un neoyorquino afroamericano de 45 años que fue liberado después de pasar 29 años en prisión bajo una acusación falsa. El hombre tenía 16 años cuando fue arrestado junto a Willie Stocky, de la misma edad, por el secuestro y asesinato de un joven de 20 años el 20 de octubre de 1985 en Queens. El cuerpo de la víctima, Nathan Blanner, fue hallado un día después por unos niños en un territorio baldío en Brooklyn. Luego los jóvenes fueron arrestados y confesaron el crimen. Al año siguiente fueron condenados por asesinato, secuestro y robo a una pena mínima de 25 años que podría ampliarse a cadena perpetua. Luego de haber revisado los hechos y las circunstancias del caso de David y Willie, el fallo se basó completamente en sus confesiones. Las condenas no pueden mantenerse, declaró el fiscal Ken Thompson en un comunicado. Afirmó que sus confesiones eran falsas y pidió a un juez anular las condenas y liberar a David. Y esta es la reacción que tuvo después de escuchar al juez. Michael Brello, ese es el policía que fue acusado de las muertes a tiros de Timothy Russell
y Melissa Williams, dos personas afroamericanas sin hogar. El 29 de noviembre del 2012, al final de una persecución policial, 13 policías dispararon 137 veces contra Russell y Williams mientras estaban en su automóvil en el estacionamiento de una escuela secundaria, matando a ambos. Uno de los agentes involucrados fue Michael Brello, quien fue acusado de 2 cargos de homicidio voluntario y fue absuelto por un juez el 23 de mayo del 2015. Y esta fue su reacción. Because the essential element of causation was not proved for both counts. I therefore find the defendant not guilty of counts 1 and 2 as indicted. The state did prove the lesser included offense of felonious assault on both counts by demonstrating beyond a reasonable doubt that the defendant knowingly caused serious physical harm to both victims. But the defendant proved by a preponderance of the evidence that he is legally excused from liability for those crimes because he caused the serious physical harm to the victims in a constitutionally reasonable effort to end an objectively reasonable perception that he and the others present were threatened by Russell and Williams with imminent serious bodily harm. I therefore also find the defendant not guilty of felonious assault, the lesser included offense on both indicted counts, and the defendant is discharged. Thank you. Roll call. All right. Daniel Villegas era un hombre que estaba acusado de asesinar a Armando Lazo y a Robert Body en 1993 en el marco de una pelea entre pandillas. En 1994 los jueces fueron incapaces de tomar una decisión, por lo que repitieron el juicio un año después. Y entonces sí, lo declararon culpable. La fiscalía no presentó ninguna evidencia contra Daniel Villegas. Los jueces se agarraron del testimonio de un primo y un amigo de Villegas, quienes dijeron a los detectives que el acusado les había confesado los asesinatos. Sin embargo, estos delatores han terminado por confesar que los detectives los amenazaron con meterlos a la cárcel si no contaban esa historia. Y esta es la reacción de Daniel cuando escuchó a los jueces que ya no era culpable. In the District Court of El Paso County, Texas, 409th Judicial District, the State of Texas versus Daniel Villegas, number 94-0D09328. Verdict Form B. We, the jury, find the defendant Daniel Villegas not guilty of... Ladies and gentlemen, is this your verdict?